Imagínese en la oscuridad total, a cientos de metros bajo tierra, donde el más mínimo paso en falso puede convertir una aventura en una pesadilla. Hoy nos sumergimos en 3 escalofriantes relatos de espeleología que acabaron mal. Estas historias reales le harán darse cuenta de que las profundidades de la Tierra esconden peligros insospechados. Quédese hasta el final, porque la tercera historia revela una negligencia criminal que podría haberse evitado. En una gélida tarde de noviembre de 1985, en las montañas de Virginia Occidental, 7 espeleólogos experimentados se preparaban para explorar la cueva de Coulson Creek. Las lluvias torrenciales de los últimos días habían crecido los ríos subterráneos, obligándoles a abandonar su proyecto inicial. Esta cueva parecía más segura, menos propensa a las inundaciones. ¡Qué error fatal! La cavidad se abría a un estrecho cañón de entre 5 y 8 metros de ancho, atravesado por un rápido arroyo que bailaba sobre las resbaladizas losas rocosas. El agua murmuraba advertencias que nadie escuchaba. A solo 50 metros de la entrada, un imponente obstáculo bloqueaba parcialmente el paso, una enorme roca de 5 metros de altura, vestigio de un antiguo desprendimiento. Los exploradores tenían 2 opciones: escalar ese gigante de piedra o colarse por la estrecha grieta donde el agua bullía con violencia. Los 3 primeros espeleólogos optaron por la prudencia y rodearon el obstáculo sin problemas. Luego llegó el turno de Eric Takei, de 26 años, veterano de numerosas expediciones subterráneas. Su confianza era legendaria entre sus compañeros. Optó por el paso de la izquierda, donde la corriente era más fuerte. Lo que sucedió a continuación desafía el entendimiento. Cuando Eric llegó al centro de la roca, ocurrió lo imposible. El bloque macizo, estable desde hacía quizás milenios, se inclinó repentinamente hacia la izquierda. El tiempo pareció detenerse. Sus compañeros, horrorizados, se apresuraron a intentar detener la caída, pero sus esfuerzos fueron inútiles frente a las toneladas de piedra que se derrumbaban. La roca aprisionó a Eric contra la pared rocosa en un abrazo mortal. Su sien izquierda y su hombro quedaron aplastados contra la pared, mientras que su mejilla derecha estaba comprimida por la fría masa de la roca. Sus piernas colgaban en el vacío, su cuerpo completamente inmovilizado. Aunque su casco permaneció en su sitio, no podía mover ni un solo músculo. Los testigos describieron más tarde la pesadilla que siguió. El peso aplastante comprimía sin piedad su caja torácica, haciendo que cada respiración fuera más difícil que la anterior. Cada respiración superficial era una tortura, como si sus pulmones se llenaran de fuego líquido. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina inundaba sus venas, pero su cuerpo seguía prisionero de esa implacable masa de piedra. Sus amigos, paralizados por el horror, solo podían mirar la agonía que se reflejaba en sus ojos. El pánico aumentaba a medida que sus fuerzas se agotaban por segundos. Uno de ellos corrió hacia la salida en busca de ayuda, mientras los demás intentaban desesperadamente mover la roca. Empujaron con todas sus fuerzas, gruñendo y luchando contra aquella masa inamovible, pero fue en vano. Intentaron introducir barras de hierro, tirando de estas palancas improvisadas con la energía de la desesperación. Nada funcionó. La roca era demasiado pesada. Estaba demasiado firmemente anclada en su nueva posición. Y mientras tanto, asistían impotentes al progresivo debilitamiento de su amigo. Eric permaneció consciente durante unos 30 segundos después del accidente, pero para sus compañeros, esos instantes se alargaron como una eternidad. Su respiración laboriosa se debilitaba progresivamente, cada aliento más débil que el anterior. Entonces, de repente, su cuerpo dejó de luchar. Un fino hilo de sangre brotó de su fosa nasal izquierda. Su pulso, aunque aún perceptible, se debilitaba rápidamente. Uno de los espeleólogos intentó incorporarlo, con la esperanza de aliviar un poco la presión, pero fue en vano. El silencio que se instaló fue ensordecedor, solo roto por el murmullo lejano del agua y los latidos acelerados de sus corazones. Los servicios de emergencia llegaron en oleadas sucesivas. A las 4:20 de la tarde, casi una hora después del accidente, el equipo de rescate finalmente dispuso de un gato hidráulico. Era evidente que el tiempo jugaba en su contra. Gracias a los esfuerzos conjuntos de los rescatadores, las palancas y el gato, finalmente lograron mover la roca lo suficiente como para liberar el cuerpo sin vida de Eric. Sus amigos lo arrastraron hasta una zona seca de la cueva, a 20 metros de allí, y comenzaron inmediatamente el masaje cardíaco, con las manos temblorosas por el agotamiento y la emoción. Los minutos siguientes fueron una carrera contra la muerte. Cada compresión torácica, cada insuflación desesperada traía la loca esperanza de poder devolverle la vida. Pero Eric ya no respondía. Su piel había adquirido un tono lívido y aunque su cuerpo aún estaba tibio,
la vida se le escapaba inexorablemente. Los equipos de rescate se turnaron, los paramédicos tomaron el relevo del masaje cardíaco y lucharon sin descanso durante más de una hora para intentar reanimarlo. A las 5:25, Eric fue finalmente evacuado de la cueva en una camilla. El aire frío del exterior les golpeó como una ola, pero apenas lo notaron. Trasladado de urgencia al hospital, Eric recibió goteros y medicamentos cardíacos en un último esfuerzo médico. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, era demasiado tarde. Eric Takai fue declarado muerto, su vida truncada en un instante por un accidente impredecible que ninguno de sus amigos, a pesar de toda su experiencia y precaución, podría haber previsto. Esa cueva que parecía tan segura se había convertido en una tumba. La segunda historia que voy a contarles ilustra perfectamente cómo la arrogancia y el orgullo mal entendido pueden convertir una salida con amigos en una lucha desesperada por la supervivencia. Era una mañana cristalina del 26 de abril de 1982 cuando James May, de 21 años, se levantó con la confianza inquebrantable que le caracterizaba. James siempre había creído en su capacidad para superar cualquier desafío, para doblegar la naturaleza a su voluntad. La cueva de Ukka Cove, cerca de la famosa Cueva de los Vientos en Colorado, no le parecía diferente a las demás. Su frágil ego era a la vez su fuerza y su debilidad, la misma característica que lo llevaba a donde la mayoría de los hombres dudarían, y que también lo llevaría al borde de la destrucción. Sus amigos conocían su temperamento explosivo, sabían cómo se inflamaba rápidamente su orgullo, cómo se hería fácilmente su ego. Cuando partieron todos juntos ese sábado por la mañana, James caminaba con la cabeza alta, avanzando con su habitual paso arrogante, convencido de que podía enfrentarse a todo lo que la tierra le deparara. Vestido simplemente con una camisa y unos vaqueros, rodilleras y armado con 3 linternas, James no había considerado necesario llevar comida ni agua. La cueva no lo derrotaría, no con pilas de repuesto en los bolsillos. Sus compañeros, quizás un poco cansados de su fanfarronería, lo seguían en silencio mientras se adentraban más en Ukka Cove. Fue allí donde estalló una amarga discusión. Quizás era la arrogancia habitual de James, quizás era la tensión de los espacios reducidos y el aire frío y húmedo que les ponía los nervios de punta. Los detalles de lo que se dijo se han perdido en el tiempo, pero las consecuencias fueron claras. James, hinchado de ira y orgullo, se volvió contra sus amigos. «Déjenme. Encontraré el camino yo solo». Su rostro se retorció de furia mientras declaraba que no los necesitaba. Sus compañeros, cansados de sus arrebatos, lo tomaron en serio. Quizás pensaban que luego lo seguiría con el rabo entre las piernas, o quizás pensaban que la fría oscuridad de la cueva lo humillaría. Pero se marcharon. Ahora solo en las entrañas de la tierra, James May era dueño de su destino, o al menos eso creía.